Muy buenas tardes, amigos, familia, hermanos. Paso a vosotros. Una vez más, desde este lugar de estudio que hemos equipado, con el propósito de llegar hasta ustedes en estos momentos que no podemos acercarnos de una manera más directa. Lo estamos haciendo a través de este medio. Y hoy vamos a continuar con el estudio de las 7 trompetas que estábamos analizando del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 9. Ahí vamos a iniciar. Para esto yo le voy a dar lectura a este versículo. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, dice de la siguiente manera: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, los cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Muy bien, en el estudio anterior estábamos analizando el significado de cada una de las frases que se utilizaban en los versículos. Cabe resaltar que en otras partes de la escritura las mismas palabras, las mismas frases pueden diferir en significado. En el estudio anterior hablábamos de los árboles, que significan aquellos grandes árboles copiosos, grandes. Decíamos que tenían un significado de arrogancia, de grandeza, aquellas personas que por su alto intelecto o por su puesto que tienen se crecen, y así eran tomadas en la lectura que teníamos en el anterior análisis de la primera trompeta del Apocalipsis. Sin embargo, como les digo, difiere en algunas partes. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el primer capítulo, Salmos 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego viene la parte donde dice: y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Entonces ahí vemos una diferencia de cómo en una parte de la escritura podemos ver que el árbol tiene un significado y en otra parte tiene otro significado. Aquí significa aquella persona que tiene un buen fruto. Dice que está como a orillas de un río, aquel que en la ley de Dios medita. Entonces, pero estamos hablando de los significados del Apocalipsis. Entonces vamos a centrarnos y apoyarnos en la misma escritura para analizar las palabras de la misma. Entonces, en la lectura que tuvimos de Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y 9, hay una expresión que tiene ahí el escritor Juan. Dice de la siguiente manera: y el segundo ángel tocó la trompeta, y luego usa la expresión: y como un gran monte ardiendo con fuego. Y como, cuando dice y como, es decir, está diciendo y que es semejante a, quiere decir que no es literal un monte, no está hablando literalmente de un monte, sino algo semejante a un monte. Vamos a ver, a empezar a analizar las palabras, las frases que ocupa el escritor, para tener un entendimiento un poco más amplio. Vamos a ver primeramente qué quiere decir el escritor cuando dice un gran monte. Para esto vamos a ocupar la escritura y vamos a apoyarnos
en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 51, versos 24 al 25. Voy a pedirle a mi compañero que está aquí conmigo que por favor me ayude con las lecturas. Jeremías capítulo 51, versos 24 al 25. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré monte quemado. He aquí yo contra ti, monte destructor. Entonces ya vamos viendo un poquito más lo que significa por decir la palabra monte. Estamos hablando de un reino. Vamos a apoyarnos también en Isaías capítulo 2, versículos 2 y versículo 3. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por las sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy bien, entonces en esta lectura volvemos a encontrar que monte está relacionado con un lugar o con un reino. Vamos a ver también Daniel capítulo 2, el versos 34 al 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con la mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, que hinchó toda la tierra. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte. Estamos hablando de un poder grande. Vamos a compararlo con en el mismo capítulo, en el mismo libro de Daniel, capítulo 2, el verso 44 y 45. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como hierro no se mezclará con el tiesto. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces, haciendo la comparación, este versículo que acaba de leer mi hermano está dando luz a la lectura anterior. Dice que aquello significa un reino. Entonces en el terreno de la interpretación, en el terreno simbólico, figurativo, monte simboliza, de acuerdo a lo que acabamos de ver, a lo que acabamos de leer, simboliza o representa a un reino. Muy bien, entonces ahora la expresión un gran monte continúa con la frase ardiendo. Dice un gran monte ardiendo con fuego. Vamos a ver su significado. 51, capítulo 51 de Jeremías, el verso 24 al 25. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré monte quemado.
Entonces, al hablar de Babilonia en el pasado, en este versículo que acaba de ser leído, la expresión un gran monte ardiendo con fuego significa que un gran reino será trastornado, es decir, va a haber algo grande, según declara la profecía del libro de Apocalipsis. Algo grande, un monte grande va a ser trastornado, va a ser quemado, dice, que va a ser que va a arder con fuego, y dice que será echado a la mar. Dice que va a ser echado a la mar, según los versículos que leemos de Apocalipsis capítulo 8, verso 8. La mar, no recuerdo si en el estudio anterior vimos el significado de la mar, pero hoy lo vamos a ver por si no lo tenemos especificado. Vamos a ver qué significa la mar. Génesis capítulo 1, verso 10. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Muy bien, entonces la mar dice que Dios lo llamó, a la reunión de las aguas lo llamó mar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos teniendo un poquito de luz en el contexto del versículo que estamos leyendo de Apocalipsis, sin olvidar los significados que vamos a estar dando a través de las lecturas. Entonces, aguas representan a naciones, pueblos o muchedumbres, o es decir, a la humanidad completa. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Aguas son muchedumbres, es decir, gente en cantidad, ¿sí? Entonces, analizando parte por parte, como hemos estado avanzando, vemos que dice el versículo que leíamos de Apocalipsis, capítulo 8, dice: y al segundo ángel, le voy a dar lectura una vez más para ir hilando lo que estamos analizando. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado a la mar. Entonces decíamos que un gran monte, estábamos hablando de un gran reino, ¿sí? Y cuando dice que es lanzado a la mar, entonces quiere decir que ese reino va a ser echado a donde está la muchedumbre de gente, donde está el conglomerado de gente, pero dice que ardiendo con fuego. Entonces va a ser un trastorno grande lo que va a ser este reino, en este movimiento que describe el escritor Juan en su visión de las 7 trompetas. Muy bien, entonces estamos analizando, ya nos está dando un poquito más claridad el versículo que leímos del libro de Apocalipsis. Muy bien, el que este gran monte arde en fuego y se ha lanzado a la mar, quiere decir que va a causar muchos estragos en las aguas. Y dijimos que las aguas significa ¿qué? ¿Lo puedes leer otra vez? El versículo que leíste anteriormente, Apocalipsis 17:15. Estábamos diciendo que la mar significa conglomerado de gente. Vamos a leerlo otra vez. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta
Son pueblos y muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Y muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, una cantidad grande de gente va a ser trastornada con este reino que va a ser lanzado ardiendo en fuego. Muy bien. Dice Apocalipsis capítulo 13, 1 al 8. Vamos a darle lectura también. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella? Y le fue dada boca que habla grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 40 y 2 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Muy bien. Entonces, en el versículo que leíamos y en el cual está basado nuestro análisis de Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 9, nos da a entender que lo único que puede trastornar, porque dice que va a hacer estragos grandes en la tercera parte, para que afecte una tercera parte, tiene que ser algún reino grande, un reino grande. Y entonces vemos que un reino grande es aquel que nos declara la Escritura y en Apocalipsis que surge del mar, de la muchedumbre, dice que surge un gran dragón de 7 cabezas, dice. Vamos a ver una cita más para ver qué significa lo que estamos leyendo, Daniel capítulo 7, 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Entonces aquí podemos ver que bestia simboliza también un reino que dice que va a ser mucho más grande que los otros reinos y va a devorar, va a hacer estragos grandes. Entonces, el que sean afectados también los navíos significa que con este trastorno, el transporte, el comercio, todo esto será detenido. Entonces, hasta aquí vamos a dar por concluido, para no atravesarnos en las diferentes partes del estudio. Ya vamos ampliando un poquito más el estudio de los significados de las 7 trompetas. Ya vamos en la segunda trompeta. Entonces quedamos en el entendido de que esto simboliza un gran reino que va a venir a hacer estragos grandes sobre la humanidad. Entonces en los siguientes temas, en el siguiente estudio de la tercera trompeta, acerca de la tercera trompeta, el toque, qué significa, qué es lo que nos quiere decir, vamos a ir viendo lo que narra el escritor a través de las profecías. Dios les bendiga, les agradezco que estén pendientes y vamos a tratar de hacerlo un poquito más pronto, un estudio del otro. Habíamos estado entreteniéndonos por cuestión de que hay que hacer muchos
trabajos acoplando lo que utilizamos para poder entrar hasta sus hogares. Pues Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y esperamos contar con su asistencia a través de este medio para el próximo estudio.